Listo, chicos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las verticales en IoT. Más específicamente, refiriéndonos a lo que contempla, pues, como algunos de los campos de aplicación más populares de este ámbito. Entonces, entre las que podemos encontrar lo que son, pues, bueno, las ciudades inteligentes, la parte de salud y condición física, hogares inteligentes, automoción, logística y distribución. Bueno, entonces, inicialmente vamos a mencionar que dentro de esas, podríamos decir, categorías principales, encontramos algunos tipos de aplicaciones específicas. Por ejemplo, para el caso de las ciudades inteligentes, pues estaríamos hablando de herramientas para gestión de tráfico, control de luces, sistemas de información a los pasajeros. Con respecto a salud y condición física, pues bueno, como ya hemos mencionado, la parte de herramientas o dispositivos orientados a la actividad física, pero también pues en el campo, en el ámbito de la salud, pues poder monitorizar, perdón, pacientes, realizar diagnósticos a distancia, entre otras cosas. En los hogares inteligentes, principalmente pues estaríamos con respecto a lo que es la automatización y labores de eficiencia energética, o sea, o mejorar el consumo en ausencia o pues también en presencia de los habitantes de la casa, hacer un uso más efectivo de los dispositivos y también de la iluminación. En la automoción tenemos las llamadas automáticas en casos de emergencias o fallas, seguimiento de vehículos robados, diagnósticos a distancia, gestión de flotas, comunicación entre vehículos, bueno, que eso ya vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, en la logística y distribución, que sería pues muy parecido a lo de la automoción, salvo que acá pues también se hace como una parte de trazabilidad de mejores rutas y también pues se hace un seguimiento a la carga como tal, a los paquetes. ¿Listo? En otras aplicaciones pues tenemos lo que sería aplicaciones de IoT orientadas a entornos comerciales, sociales, aplicaciones de seguridad, sistemas de red inteligente, sistemas de control de acceso, ¿sí? Entre muchos otros. ¿Listo? Bueno, eso pues hablando como a grosso modo. Ya entrando en materia, entonces, perdón, en el ámbito de las ciudades inteligentes, vemos que pues básicamente coexisten muchos de los escenarios o de las otras categorías que mencionamos hace un momento. Sí, en la parte de la industria, en la parte del cuidado de la salud, en los hogares, en la eficiencia energética, la movilidad, entre otros, ¿sí? O sea, hacen parte como tal de estos ecosistemas de las ciudades inteligentes. Entonces, entre los ámbitos que nosotros resaltábamos, estaba la parte de gestión de tráfico, ¿sí? O sea, hacer que el cambio de luces se dé por un control inteligente, por un control dinámico, ¿sí? O sea, lo que en esencia sí sería un semáforo inteligente y no tanto como las cosas que de pronto ustedes han visto a nivel nacional, o bueno, hablando en algunas noticias en la capital, o sea, semáforos con algún botón o un micrófono, eso, o sea, sí tienen inteligencia, pero no tienen como la suficiente para efectos de garantizar pues la seguridad y mejorar la parte de la movilidad. Si nosotros pensamos en ese plano, pues básicamente los trancones y bueno, otros problemas de movilidad dependen pues de factores pues como lo que sería la hora pico, el número de vehículos en la vía, el estado del tráfico, si hay algún accidente, si hay alguna obra en la vía o si la vía o la ruta es, digamos, tiene algunas deficiencias, bastantes huecos o está dañada, entonces eso también puede generar problemas de movilidad, ¿no? Entonces, en ese ámbito, lo que se busca, digamos, es que, pues básicamente, estos semáforos, aparte, pues, de controlar y evitar accidentes en cruces peligrosos, pues también se apoyen como para hacer esa parte dinámica, o sea, para garantizar más flujo en ciertas vías, en ciertas horas,
digamos, donde haya alta afluencia de vehículos, y también, digamos, apoyarse en otras tecnologías. Por ejemplo, ciudades como Buenos Aires tienen, bueno, el control dinámico de los semáforos apoyado en las cámaras de vigilancia en las calles, o sea, a través de procesamiento de imágenes, ellos, digamos, identifican, o sea, las horas del día, las vías que más se congestionan y asimismo, pues, digamos, dan mayor tiempo, mayor flujo a ciertas rutas y también, digamos, para los que tengan las herramientas, dices smartphones, conectividad y demás, pues digamos ofrecerles unas rutas alternas frente a esas condiciones viales, ¿sí? Por ejemplo, digamos que si nosotros miramos esos elementos, ¿sí? Ya habíamos mencionado los ejemplos de las aplicaciones de Google Maps, de Waze, ¿cierto? Donde, pues, digamos, a pesar de que es una herramienta, pues, de ámbito social, ¿sí? Es bastante el apoyo que brinda con respecto a identificar o a mencionar lo que son las condiciones de movilidad, ¿cierto? O sea, a identificar, bueno, trancones y pues otras características que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos en lo que les digo, o sea, en la cuestión de la efectividad, en la cuestión de la movilidad, ¿cierto? Tendríamos que tener en cuenta que de beneficios adicionales que podemos encontrar, o sea, a una fluidez o a una mayor movilidad en las carreteras, estaría, bueno, con respecto a los conductores, en la reducción del consumo de combustible. Sí, bueno, de pronto para los que están más familiarizados con el tema, digamos, por alguna moto o carro que haya en sus hogares, ¿cierto? Saben que, por ejemplo, el consumo en ciudad al consumo en carretera es mucho más alto el consumo en ciudad, el consumo de combustible. Dado que, pues, por las condiciones de tráfico, pues, por lo que están frenando, arrancando y todo eso, ¿cierto? Pues cada arranque produce un consumo mayor de combustible, ¿cierto? Entonces, pues en ese ámbito, si hay mayor fluidez, pues es el menor el número de veces o el número de periodos en los que tenga que estar, pues, bueno, precisamente en eso, ¿no? Frenando y arrancando. Paralelo a eso, pues también el hecho de evitar ese tipo de prácticas o de reducirlas, pues reduce también la emisión de gases. Por consiguiente, la contaminación atmosférica en las ciudades. Y bueno, de hecho, en todos los contextos donde se utilicen vehículos, ¿cierto? Entonces, como ver cómo impacta también digamos, este apoyo de la tecnología que puede desembocar en buenas prácticas y beneficios más que todo a los actores viales, ¿cierto? Bueno, entre otras cosas, pues también está lo que es el control de luces, ¿sí? Ustedes han visto, pues bueno, que las calles o algunas calles están iluminadas pues por los postes de luz, ¿sí? Sin embargo, pues uno, más de ver que las luces se enciendan cuando esté de noche, pues no les presta como mayor atención a ello, ¿no? Sin embargo, si nosotros miramos en efectos de consumo, digamos, de administración municipal, digamos, podríamos decir, digamos, ese uso, digamos, con falta de gestión de estas luminarias, pues produce un gasto en algunos casos innecesario, teniendo en cuenta que, por ejemplo, habrá en algunas partes donde todavía no se implementa, ¿cierto? Hay luces que pues de pronto empiezan a encenderse o muy temprano o muy tarde, o días en los que de pronto pues bueno, son las 6 o cerca de las 6 y aún hay buena iluminación, ¿sí? Días particulares. O días también que, por ejemplo, ya digan ustedes a las 4 a las 5 o sea por lluvia, o sea por lo que sea, pues el día ya está bastante oscuro y pues no hay luces, ¿sí? No hay un control adecuado de esa iluminación.
Obviamente, pues hay ya también en otras partes otros sistemas en los que pues a través de un sistema de monitorización o de sensorización de la condición lumínica, pues digamos en condición de eso, se empiezan a encender las luces y bueno, en esa dinámica. También pues digamos que se podría mejorar esa parte tal cual como que esas luces se enciendan de acuerdo a la intensidad lumínica del ambiente, ¿no? Porque pues si estamos como a cierto horario, digamos que no necesariamente está pues lo suficientemente oscuro para que los postes de luz aclaren a su máxima intensidad, pues no se justifica como ese gasto, ¿cierto? De otra parte, sí, pues también, digamos, ciertas calles o que pues a ciertos horarios ya de la madrugada, podríamos decir, que de pronto ya no son tan transitadas y que aún así pues tienen luces que están constantemente encendidas, ¿cierto? También se podría hacer una gestión más eficiente de ello, ¿sí? O pues también, ¿no? Digamos que manejar con un control de presencia, ¿cierto? Algo similar, ¿sí? Pues para que esas luces empiecen a encender nuevamente cuando se detecte tránsito, ya sea de vehículos, perdón, o de peatones, ¿no? En esas zonas donde pues se hace ese control. De otra parte, pues también relacionar que el aspecto de las luces también tiene como un aspecto psicológico, ¿no? En el que, pues bueno, varios estudios y bueno, implementación también en otros países indican que, digamos, la iluminación en las calles de un tono de bombillas, pues digamos, de color rojizo, pues como que incitan o alientan, o pues no necesariamente eso, digamos que dan condiciones como para labores delictivas. Mientras que si se usara luces blancas o luces azules, de alguna manera parece que en la mente genera como cierta sensación de seguridad, ¿cierto? Entonces produce un efecto, digamos, en los ladrones y demás, que pues hace que ellos no se sientan como tan seguros de delinquir bajo esas condiciones numéricas. Bueno, eso es como un estudio que anda por allí, que de hecho pues también se podría, perdón, acoplar pues digamos a este tipo de herramientas o este tipo de gestiones sobre el control de luces, ¿no? Eh, bueno, básicamente eso con respecto a este aspecto. Pasando, bueno, otro elemento importante en las ciudades, ¿cierto? Lo que hace referencia al transporte público, ¿sí? Díganse, bueno, taxis, autobuses, metro, donde lo haya, trenes en ciudades donde se maneje, bueno, etcétera, ¿cierto? Pues a través de estos sistemas se puede hacer como un mayor control en cuanto a la gestión de los horarios, ¿no? Y hay ciudades que, pues bueno, como toda ciudad, de hecho, básicamente cuenta como con sus rutas de autobuses. Sin embargo, por ejemplo, en países como España, en ciudades como Madrid o Barcelona, digamos, el tráfico o la hora a la que transitan estos automóviles, estos buses, pues es bastante estricta, en el sentido de que, por ejemplo, si usted, no sé, tiene que entrar a su trabajo, qué sé yo, a las 8:30, por poner un ejemplo, entonces sabe que hay una ruta que pasa a las 8 de la mañana y que pues ese tramo pues le toma alrededor de 20-30 minutos. Entonces, usted como pasajero es consciente de que pues a las 8 en punto va a pasar un bus a la estación que usted pues vaya y que pues en el caso de que usted llegue tarde, pues hay unos horarios de la misma ruta que van a pasar con cierta frecuencia, digamos, pueden ser 15 minutos, cada 20 minutos, bueno, etcétera, dependiendo, ¿no? O también, digamos, herramientas de rutas alternativas o de estaciones de autobús cercanas donde pues hay una ruta que también, digamos, le puede servir, ¿sí? Bueno, condiciones como esas, ¿no? También está, por ejemplo, en ciudades como Tokio, en Japón, ¿sí? Donde pues el transporte o uno de los transportes que se manejan allá es el tren bala, ¿cierto? Donde, por ejemplo, si se llegara a presentar un percance que retrase
pues la hora de llegada para estudiantes, para trabajadores, ¿cierto? El conductor del tren entrega pues unos pases, digamos, con una disculpa firmada por él, digamos, justificando la llegada tarde. Pero uno pensaría como, ¿para qué es eso? Aparte de hacer como un hecho cultural, un hecho de educación bastante interesante, el hecho es de que en países o comunidades como esa, la puntualidad se toma como tan en serio, ¿sí? Que si usted llega a su trabajo, a su universidad, lo que sea tarde, ¿cierto? Usted puede llegar con esa nota, ¿cierto? Y de esa manera se disculpa, por así decirlo. Dado que pues el motivo de su llegada tarde pues responde a factores externos. Y uno de esos factores externos pues es el retraso que se produjo en su medio de transporte habitual, ¿sí? Bueno, volviendo un poco acá, ¿cierto? Bueno, digamos a lo que sería el mío, Transmilenio, etcétera, ¿cierto? Han habido esfuerzos de desarrollo de aplicaciones en los que, pues, se ven las rutas, se ven los puntos donde se puede tomar estos medios de transporte, ¿cierto? Y, pues, bueno, para facilitar la llegada para, bueno, tanto para los habitantes pues de esa ciudad como para las personas que llegan, sea a estudiar, a trabajar o cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, para que el uso de esos medios de transporte pues no sea tan traumático, ¿cierto? De hecho, pues aquí también hubo algún esfuerzo también de un desarrollo de una aplicación de algunos compañeros de ustedes hace algunos semestres con respecto a las rutas de transporte público, ¿no? O sea, de saber, bueno, la ruta de X empresa, ese número que me dice, por cuáles puntos pasa, ¿sí? Pues en cierta medida saber más o menos a qué horas pasa, ¿cierto? O con qué frecuencia pasa, ¿cierto? Pero todo ello a partir de una aplicación móvil, ¿sí? A fin de, pues, digamos, teniendo en cuenta que Popayán, pues, es una ciudad donde, pues, converge mucha gente de otras partes, ¿no? O sea, como lo mismo, ¿no? Para estudiar o trabajar o lo que sea, ¿cierto? Entonces, mientras que para una persona que, pues, que es de acá, es de pronto más natural conocer alguna ruta. De hecho, incluso en su zona es natural conocer alguna ruta, pero si se va a alguna otra parte y de pronto no visita con frecuencia la zona, entonces también puede representar algún inconveniente el saber, pues bueno, qué ruta tomar para volver a su casa o para ir hacia otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de servicios, de aplicaciones, de asistencia que puedan facilitar, pues bueno, digamos, el uso de estos medios de transporte, ¿cierto? Y no solo eso, ¿no? Que por ejemplo, bueno, para el caso de ustedes del bus universitario, ¿no? Que saber las rutas, bueno, por ejemplo, se podría generar un sistema para pago automatizado, tal cual como lo tiene el mío, Transmilenio, que por decir ustedes con su carnet pues puedan cargarle un saldo, ¿cierto? Y pues que en los buses haya como un lector y que pues se les descuente la tarifa del pasaje y bueno, cosas así. Asimismo, pues también tener un sistema de gestión de las flotas para saber por dónde va o por dónde va a pasar, ¿cierto? Pues para tomar la ruta. Bueno, entre muchos otros servicios que pueden existir para optimizar este factor. ¿Listo? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una, profe. No, profe. Ah, bueno, chicos. Listo. Bueno, continuando, tenemos entonces la parte de la salud y la condición física. Entonces, bueno, aplicaciones de tipo médico, de tipo asistencial, que como hemos dicho, o sea, están relacionadas, o bueno, en este ámbito, ese tipo de aplicaciones se denominan como aplicaciones de eHealth, ¿sí? Donde, pues bueno, se involucran tanto el factor de la salud como la parte de la condición física. Entonces, una de las ventajas, digamos, perdón, de estos sistemas es que, pues bueno, permiten a los profesionales de la salud vigilar a sus pacientes y, digamos, ofrecer aplicaciones, ecosistemas en los que, pues, esa comunicación se da de manera fluida, ¿sí? Sin ningún retraso, pues teniendo en cuenta
que pues bueno, casi idealmente pues ahí todas las personas están como con conectividad, ¿no? Y no solo eso, digamos que al interior de un hospital, de una clínica, pues digamos están abiertas las puertas a que esa comunicación pues se dé de manera muy eficiente, ¿cierto? En el ámbito pues como tal de beneficios que podríamos encontrar con este tipo de aplicaciones sería el hecho de que, como de pronto ya mencionamos, siempre es mejor como prevenir que curar, como dice la frase, ¿no? Entonces, de pronto que pues, si hay un paciente delicado o con una afección, ¿cierto? Que yo pueda, digamos, medir en él algún síntoma extraño, ¿sí? O alguna tendencia, ¿sí? Entonces que de pronto pues el médico a cargo pues le pueda remitir alguna visita o, o enviarle algún tipo de medicamento preventivo para ese tipo de situaciones. Incluso, ¿por qué no? Pues digamos, vigilar cuestiones como el ejercicio, la dieta, entre otras cosas, ¿no? La ventaja aquí es que la naturaleza de los sensores que se utilizan en este campo, o denominados pues también acá como biosensores, transmiten unas variables particulares, pero al ser digamos, elementos o dispositivos en el ámbito del IoT, tienen la ventaja de que pues no van a estar pues conectados a través de cables, sino que pues toda la transmisión de datos y mediciones y demás lo va a hacer de manera inalámbrica, ¿sí? Incluso pues digamos hay dispositivos que pues han entrado como a hacer más efectivos ciertos análisis, ciertas mediciones, al, digamos, al poder colocarle al paciente ese tipo de sensores de manera no invasiva, ¿sí? Y pues también no necesariamente como atándolo a una cama de hospital, ¿sí? Pues por más que todo por las herramientas de monitorización que se usan, ¿cierto? Obviamente, pues hay otros factores que sí pueden tender al paciente a tenerlo en cama, pero pues hablando en términos de análisis, ¿cierto? Pues hay cosas que ya de pronto no están como tan involucradas a ese hecho. Aquí, digamos, pues obviamente si estamos manejando varios sensores sobre un paciente, toda esa información, todos esos datos, pues va a ser necesario que se centralicen, ¿no? Que se envíen como para el ejemplo de lo que hablábamos a un gateway o bueno, a una unidad intermedia, ¿cierto? Para transmitir esos datos, ¿no? O para almacenarlos también. Hablando pues de esas redes inalámbricas, ¿sí? Con respecto a las mediciones de esos sensores, se habla de redes de área corporal, o por sus siglas en inglés, WBAN, o pues también se les denomina como redes médicas de área corporal, serían las MBAN. ¿Sí? O sea que ya pues digamos son redes locales con ciertas condiciones de seguridad, ¿cierto? Y pues con esas características, como les digo, de centralizar la información y pues enfocarla y administrarla para un determinado paciente. ¿Listo? Hablando entonces de algunos ejemplos de sensores que se pueden encontrar en este ámbito, tenemos por ejemplo el medidor de glucosa, que básicamente pues es un dispositivo que mide la concentración aproximada de la glicemia en la sangre, ¿sí? Normalmente pues digamos utilizada en pacientes con diabetes, ¿sí? O bueno, con principios de diabetes, como para efectos de controlar y no llegar digamos, a que la enfermedad pues se complique o llegue a otros niveles de esta enfermedad. Tenemos el oxímetro, ¿cierto? Que pues de alguna manera se popularizó bastante dado al COVID-19, donde pues uno de los síntomas o bueno, de características para controlar y pues también para determinar si un paciente tenía este virus, pues era medir la cantidad de oxígeno o la concentración o la saturación de oxígeno en la sangre, ¿sí? Entonces, de pronto, pues en todo esto de la pandemia, varios alcanzaron a ver o escuchar de estos dispositivos que pues básicamente un elemento como una pincita que se colocaba sobre el dedo índice generalmente y pues pasado un periodo de tiempo pues arrojaba el valor
aproximado de la cantidad de oxígeno en la sangre sin necesariamente pues tener que extraer sangre del paciente, hacerle análisis y todo eso, sino que pues ya como tal con este dispositivo. Los electrocardiógrafos que pues registran y miden la actividad eléctrica del corazón a lo largo del paso del tiempo. Sí, que uno pues digamos asocia normalmente a esos parchecitos que van conectados a un monitor, etcétera, ¿cierto? Y que incluso ahora vemos que pues bueno, no con la misma exactitud, pero pues ya lo podemos encontrar en smartbands, en smartwatch, ¿cierto? Pues, digamos, para medir esta cuestión, ¿no? Pues bueno, la parte del pulso más que todo, ¿no? Porque pues ya como para efectos de eso, pues también ya existen otros elementos que ya para complicaciones mayores se tienen que insertar, ¿no? Pues como los marcapasos y eso, ¿no? En esta parte, pues también cabe mencionar que pues estos dispositivos también tienen que acoplarse o tienen que integrarse a lo que sería el factor social, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado, pues la posibilidad de que personal o profesionales de la salud estén al tanto de los síntomas o de alguna anormalidad en los signos vitales o otras características del paciente, ¿no? Sin embargo, pues también se espera que estos dispositivos pues generen una alarma, pues en primer lugar, pues bueno, al cuidador, al médico que conozca su estado, ¿cierto? En caso de una situación de emergencia, o pues también, digamos, a algún familiar, algún vecino, ¿cierto? Como para que se le dé una atención más oportuna, ¿no? Pues también de esa parte, ¿no? O sea, que cuando se indique la alarma a un centro de salud, pues que ya vaya con los profesionales pertinentes, con los recursos médicos suficientes, medicinas, equipos, etcétera, ¿no? Para pues atender debidamente al paciente. De otra parte, pues digamos, detectores de caídas, pues como los que hablábamos en la clase pasada, ¿no? O sea, de qué elemento podría utilizar como para eso, si una caída o si la persona ha salido y se perdió, ¿cierto? Todos esos son elementos, digamos, asociados como en esta temática, ¿no? De otra parte, por ejemplo, como les decía, o sea, medir ese tipo de variables en los pacientes, digamos, adultos mayores, latidos de corazón, temperatura, presión, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero en este punto, digamos, lo importante es que esos elementos, además pues no de controlar, pero sí de monitorizar ese tipo de variables, también, pues, digamos, puedan generar una alarma, porque, pues, de todas maneras, si llega a pasar una calamidad, pues, de nada sirve que los datos estén registrados si no se puede tomar una acción oportuna, ¿cierto?, al respecto. Sí, entonces, también hay que involucrar ese factor social o también hace parte de estos elementos de salud y de condición física. Por ejemplo, digamos que otro escenario, otro aspecto que podríamos considerar, que podríamos llamar también externo, pero que podría influir en un problema de salud, ¿sí? O un accidente o demás, ¿sí? Estaría el entorno como tal, el hogar, digamos, la universidad, el colegio, la escuela, ¿cierto? Digamos que el entorno pues esté lo suficientemente monitorizado para detectar pues riesgos potenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que haya fugas de gas, que se produzca algún incendio, que por ejemplo incluso que si alguien dejó la puerta abierta y hay niños en casa, entonces pues eso también es un factor de riesgo, ¿no? Y pues por ejemplo, digamos una casa que tenga, no sé, una piscina o un pozo para sacar agua, ¿no? Que son pues también factores de riesgo cuando se tienen niños pequeños en casa. Entonces, todo eso, digamos, hace parte, pues en términos del entorno, pues para, como ya decíamos al principio, la acción de la prevención. ¿Listo? Bueno, continuando,
tenemos entonces la cuestión de los hogares inteligentes. Sí, que de alguna u otra forma, pues también ya lo han abordado en la parte de los escenarios que plantearon, en la parte de los videos que hemos visto, de las situaciones también que hemos comentado, ¿cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, el control de iluminación, el encendido automático y remoto de algunos dispositivos, la parte de la seguridad, la vigilancia, la medición de ocupación de alguna habitación, el uso o no uso de algún dispositivo, así que detecte automáticamente pues que si no hay nadie usándolo, pues que se apague, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entre otras aplicaciones. Más que todo, digamos, hablando de los hogares inteligentes, tendríamos como la parte de ¿qué? De la domótica, ¿no? Que pues es como el aspecto más a resaltar en esta parte del IoT. O sea, aplicaciones que más que todo, pues, o bueno, principalmente, la gente las busca como para efectos de mejorar el confort, ¿no? O sea, de ser más cómodo el lugar donde habitan, ¿no? Pues para efectos de controlar de manera remota, bueno, la calefacción o aire acondicionado, las luces, control de electrodomésticos, ¿cierto? Pero pues también están los aspectos que hemos mencionado, lo relacionado a la parte de la salud, la seguridad y de pronto que una particular preocupación que sería, o sea, hacer más eficiente el consumo energético, o sea, que apoyarme en este tipo de tecnologías para reducir el consumo de energía, pues en mi hogar, ¿no? Sí, porque pues en toda parte pasa, ¿no? Que de pronto se queda alguna luz encendida, algún dispositivo encendido, o pues también en hogares donde de pronto pues están trabajando en el computador y tienen un televisor encendido, pero pues el televisor está ahí, pero más está en el computador. O bueno, también esas cuestiones de los ventiladores o de los aires o de las calefacciones, ¿no? Que a veces de pronto por salir se queda encendido. Entonces, bueno, cuestiones como esas, ¿no? Bueno, de las que ya hemos mencionado, pues aplicaciones, el control de iluminación, de temperaturas, poder encender o apagar remotamente un electrodoméstico, las cerraduras en puertas y ventanas, detectores de movimiento, alertas de humo, de gas, de fuego, etcétera, ¿no? Entre muchos otros. En la parte de la automoción, pues habíamos mencionado pues la posibilidad o el alcance a futuro de que haya una comunicación entre vehículos, ¿no? O sea, como cosas interactuando en este cuento, ¿no? Del Internet de las Cosas. Entonces, digamos, a modo del uso de aplicaciones como Waze, pero de alguna manera más automática. Por ejemplo, digamos que haya espacios donde, por ejemplo, de pronto hay un accidente, un trancón, una obra, y pues que el vehículo que está como más próximo a esa eventualidad, pues empieza a transmitir esa calamidad a los vehículos que están más atrás o que están por llegar, ¿no? De alguna forma que los vehículos funcionen como unos nodos y pues empiecen a replicar y a retransmitir esa información hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como uno de los escenarios. Acá, pues, hablar de que principalmente acá el aspecto, más que todo, es la cuestión de la seguridad, de la protección de los bienes, la navegabilidad, ¿cierto? O sea, pues encontrar otras mejores rutas y pues todo eso, ¿no? Digamos, incluso llegar a automatizar la tarificación de los peajes, ¿no? Para pues también evitar trancones y simplemente pasar, ¿no? Ahí pues digamos aparece como uno de los proyectos pues que tampoco nunca llegaron a ser en Colombia, um, pero que se abanderaron mucho, que era la cuestión de las vías 4G. Sí, o sea, no se limitaba simplemente como un aspecto de mejorar las telecomunicaciones, ¿cierto? Por así decirlo, sino también mejorar el aspecto vial, ¿sí? A fin de que, pues, no únicamente, como quien dice, volver más accesible o que la vía sea bonita y que no tenga huecos y esas cosas, sino también acoplar la cuestión de la tecnología. Aspectos como, por ejemplo, digamos que los controles de velocidad, ¿cierto? Que
se acoplen sensores en el mismo pavimento o en la misma ruta, ¿cierto? Para hacer esas mediciones y esos controles. La parte de, como bueno, ya mencionaba, la parte de la tarificación de los peajes para que pues se debiten directamente, ¿cierto? Y sin tener que realizar una parada pues forzosa, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, existen unas tarjetas, ¿cierto? En las que pues también solo basta con pasar la tarjeta y pues ya se realiza el cobro automático, mientras que pues de la manera convencional pues se tarifica de acuerdo al tipo de vehículo y pues bueno, que tiene que hacerse un pago manual, ¿listo? Bueno, otros aspectos, digamos, de esas vías 4G están relacionadas con el aspecto del transporte pesado, ¿no? De las básculas, o sea, establecer como unas áreas en las que no necesariamente el vehículo pues tenga que detenerse por un periodo determinado, sino que pues ya con varios sensores pues se realiza el cálculo y se envía como el valor del pesaje que tienen estos vehículos, ¿sí? O sea, cuestiones también como la parte de las llamadas a un centro hospitalario en caso de un accidente o de tránsito y demás, ¿cierto? Pues elementos que también estuvieran disponibles en la vía de manera más efectiva, ¿no? Pues por ejemplo ahora se puede ver en algunas carreteras que están como esos teléfonos de SOS, ¿cierto? Pero pues no son como tan periódica su presencia, ¿no? O sea, es como uno muy lejos del otro, ¿sí? O sea, no son como tan accesibles en términos de la distancia, ¿no? Pues en caso de algún accidente o alguna situación, ¿cierto? Bueno, acá pues ya decíamos la parte de la gestión de flotas, incluso ahorita con el auge de los vehículos eléctricos, pues también la parte de gestión de puntos de recarga, optimización de tráfico, entre muchas otras cosas, ¿no? Lo que les decía, o sea, que por ejemplo que se produzcan notificaciones o digamos replantear una ruta automáticamente en las aplicaciones en los vehículos, pues como para descongestionar ciertas vías. Incluso, digamos, en el ámbito de las vías 4G, pues por un lado, pues digamos que uno de los escenarios más evidentes hubiese sido, pues, digamos, informar a los conductores, pues vía una aplicación móvil, o sí, pues, o vía incluso los automóviles que ya tienen dentro de sí, pues sistemas de navegación y todo eso, ¿no? Pero pues también se bordeaba la posibilidad de enviar esas notificaciones vía radiofrecuencia, ¿sí? Por una emisora en específico que esté pues transmitiendo noticias o situaciones acerca de la vía, ¿no? Todo eso pues digamos de forma pues de mejorar como tal la experiencia en carretera, pero pues a la larga eso pues nunca se dio pues en su totalidad, si es que hay algunas de las cosas que mencioné que de pronto estén presentes en algunas carreteras del país. Pero bueno, ese a grandes rasgos será el escenario del 4G y es más o menos muchos de los aspectos que contempla pues como el IoT dentro del aspecto de la automoción, ¿sí? Incluso ahora pues nosotros podemos ver que en algunos vehículos, o sea, cuentan con varios sensores, ¿cierto? Que pues también alertan no solo al conductor, sino también pues como tal al mecánico o al concesionario, ¿sí? Que de hecho pues hay carros que son más sensores que carro, pero pues eso no es que sea algo inconveniente, sino por el contrario, ¿no? Que permite ser más efectivo, digamos, el control de, de mantenimientos y todo eso en estos vehículos. Uno de los aspectos interesantes, digamos, de las aplicaciones en este ámbito, perdón, viene dada por la parte de la llamada automática en caso de avería o accidente. Entonces, para el caso, por ejemplo, de las aseguradoras de estas de todo riesgo, ellos tienen como un número, ¿cierto? Un canal propio para atender ese tipo de eventualidades, ¿no? Entonces, que la persona pues que está asegurada pues puede solicitar una grúa, una ambulancia o, bueno, también a la policía en caso de ser asistencia, para el caso de cualquier eventualidad, ¿no? Dentro del portafolio de servicios que ellos tienen, ¿no? Entonces,
Incluso, pues digamos, si ya habláramos como de que el accidente es como de gran magnitud, pues también puede generar traumas a nivel de tráfico, ¿no? Pero bueno, eso ya se sale de la mano de las aseguradoras. Pero en relación a eso, digamos, el aspecto de la llamada automática, sería que, pues, o sea, tal cual como existen los servicios que ofrecen esas aseguradoras, pues también que pues automáticamente, dependiendo del tipo de eventualidad que tenga, sí, pues se produzca automáticamente una llamada, ¿no? Que por ejemplo, si se me pinchó una llanta o se me apagó el motor o X o Y, pues automáticamente me comuniquen con el mecánico o demás. Pero, por ejemplo, si es un accidente donde los ocupantes pues han quedado inconscientes, ¿cierto? Y no hay nadie que pueda pues solicitar ayuda, entonces también es muy importante este tipo de servicios, ¿no? Pues como que también detecte, pues, digamos, la necesidad de, pues, en el caso de una grúa, una ambulancia, el tránsito o la policía de carreteras, lo que sea, ¿cierto? Pues como también como para atender oportunamente eso, ¿sí? Porque pues a la actualidad, digamos, hay accidentes, hay, digamos, de pronto, no sé, carros que se pierden en algún bosque o en algún barranco y pues digamos que la gente sencillamente no se da cuenta. Así o que puede haber algún sobreviviente y pues por la topología o el tipo de accidente pues le ha quedado muy difícil pedir ayuda, ¿no? Entonces pues básicamente que de los sensores que tenga el automóvil pues automáticamente pues enrute, ¿cierto? La llamada al servicio que necesite dependiendo del tipo de situación que detecte, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ese sería como el servicio. Bueno, otro servicio importante, que de hecho, pues ese de pronto ya de alguna u otra manera lo han visto o ya hacen uso de él, ¿cierto? Es la parte de seguimiento de vehículos robados, ¿no? Pues que son aplicaciones que pues vienen acompañadas de un sensor de GPS que pues a su vez pues cuenta con un módulo de comunicación para estar transmitiendo la ubicación del vehículo, en caso de robo, pues incluso para los que lo han utilizado, digamos, cuentan con aplicaciones móviles o incluso comandos para enviar vía mensaje de texto para, bueno, digamos, reducir la velocidad del motor de manera remota o para que no rebase cierta velocidad, para apagar directamente el vehículo y que pues no se lo puedan llevar. Sí, pues también paralelamente, pues poderse comunicar con la policía, pues para que le hagan el seguimiento y pues los intercepten y todo ello, ¿no? La parte pues del diagnóstico a distancia, como ya les mencionaba, pues hay varios carros que ya son, pues están equipados con múltiples sensores, ¿sí? Que van desde monitorizar nivel de aire a las llantas hasta monitorizar, digamos, bueno, las condiciones de aceite y de otros, digamos, fluidos que manejan los vehículos, ¿no? O pues alguna falla de algún sensor, de algún fusible, bueno, etcétera, digamos, hablando en términos de mecánica, ¿no? Entonces, pero digamos que lo más habitual, o digamos que uno como de las partes principales en las que se ha centrado, es, digamos, la parte del mantenimiento, ¿no? Como ustedes saben, digamos, sea moto, sea carro, sea lo que sea, pues tiene que tener control sobre pues lo que son los cambios de aceite, ¿no? O por ejemplo, bueno, cambiar, digamos, las llantas, ¿cierto? O bueno, que todas estén como al mismo nivel de aire, ¿cierto? O bueno, digamos, algún servicio de mantenimiento que normalmente ya tenga que hacérsele al vehículo, pues digamos las bujías, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que a través de esto se le puede enviar una alerta al conductor, ¿cierto? Para que pues vaya al concesionario o taller que tenga el servicio, pues para, digamos, realizar este tipo de mantenimientos, ¿no? Y pues también, ¿no? Que pues como ven, que mayoría de autos pues ya tienen como la computadora y pues que se conecta a ella y ya se detectan los fallos
con estos escáneres y todo eso, ¿no? También, pues, bueno, digamos condiciones particulares dependiendo del tipo de fabricante o del tipo de repuesto que se requiera, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas para comunicarse de manera remota. Incluso, pues ahora de esos escáneres existen algunos módulos que se pueden conectar a través de aplicaciones móviles y pues realizar como la consulta pues uno mismo, ¿no? Pero bueno, pues ya son herramientas que poco a poco irán apareciendo y difundiéndose más en el mercado. La parte de la gestión de flotas, pues como su nombre lo indica, básicamente es estar en esa capacidad de saber dónde están los vehículos, ¿cierto? Pues bueno, si hablamos ya de camiones o de autobuses, ¿cierto? Vehículos de servicio público, pues también estaría orientado a la parte de planificar y optimizar mejor las rutas, ¿no? Pues como para efectos de reducir consumo de combustible, tiempos y demás, ¿no? O sea, ser más eficientes, más efectivos, ¿no? Bueno, como ustedes de pronto habrán visto, si han viajado en autobús, pues los sistemas básicos del control de la posición, del control de la velocidad, que no pueden rebasar los 80 kilómetros por hora, y bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, la idea es que esa información pues esté a la mano para el dueño del vehículo, para el conductor, para las empresas, ¿cierto? Para poder hacer ese tipo de rastreo. De lo que habíamos hablado, pues de la parte de la comunicación entre vehículos, pues estaría orientado pues a mejorar el aspecto de la seguridad, ¿no? Pues también la parte de los sistemas GPS que tienen algunos, bueno, la parte también de lo que mencionábamos de la parte del tráfico, ¿cierto? Para optimizar las rutas, ¿cierto? Bueno, también, por ejemplo, vehículos de alta gama que nosotros podemos encontrar que algunos de ellos detectan automáticamente si, por ejemplo, el vehículo que va adelante frena abruptamente o hay algún obstáculo, o, por ejemplo, si algún peatón se atraviesa, ese tipo de cosas. Entonces, esos vehículos se detienen de manera automática. Sí, pues algunos, ¿no? Que ofrecen esas características. Bueno, también incluso, digamos, garantizar que se dé ese seguimiento de esos vehículos, sea por redes públicas o redes de telefonía móvil, ¿cierto? Y que incluso, digamos, si ya habláramos de algo más gestionado, más avanzado, involucrando también la cuestión de los que les digo, de las ciudades inteligentes, pues que, digamos, la Oficina de Tránsito y Transporte, pues pueda brindar y actualizar información sobre el tráfico, o sea, que más que ser un punto de gestión, digamos, de multas, de gestión de los pases y demás servicios que ofrece, pues también estén apoyando la cuestión de la movilidad, ¿no? En la parte de logística y distribución, pues como ya hemos mencionado, hay varios ámbitos, desde el monitoreo de las flotas al monitoreo de la carga, ¿no? Todo ello, pues en este diagrama, pues lo podemos ubicar donde pues se hace como más efectiva, digamos, las operaciones, en la parte de la planificación, en la parte de control sobre las entregas, optimización de tiempos, incluso control de la misma carga o de la cantidad, digamos, para efectos de inventario, tanto en las bodegas como en los camiones, de los paquetes, ¿no? Con tecnologías como, bueno, yendo un poco más allá del código de barras, pues digamos como las etiquetas RFID, que pues me brindan un espectro de información mayor que el que brindan los códigos de barras, ¿no? Entonces, digamos que pues la meta que incluso se tiene con respecto al IoT, hablando de productos, o sea, de, digamos, de tener un seguimiento tal que, por ejemplo, no sé, si se produce una lata de gaseosa, se pueda saber su ruta completa desde el momento en que sale de la bodega, se carga el camión, llega a la tienda, hasta que usted se la toma y lo bota en la canasta de la basura o del reciclaje, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no?
Entonces, miren, aquí pues obviamente va muy ligado también a la parte de la automación, relacionando pues el aspecto de la seguridad de los vehículos, de las personas, en alguna situación de emergencia, ¿cierto? Pues la cuestión de los robos de mercancía o del vehículo como tal, ¿cierto? El aspecto de la eficiencia operativa, ¿no? Que por ejemplo, pues hay camiones que pues van a abastecer las tiendas, ¿cierto? Y cargan mercancía y de pronto que llegan por X o Y, llegan donde un cliente y este cliente pues no está o cancela parte del pedido y que incluso de pronto pues que también en el proceso de distribución pues se generen nuevos pedidos, ¿sí? Entonces que de pronto pues se pueda tomar otras rutas como para atender también esas nuevas solicitudes, ¿no? De otra parte, pues también tener en cuenta que como estamos hablando de sensores, ¿cierto? Hay que considerar pues el aspecto de la ubicación donde se van a colocar esos sensores, teniendo en cuenta pues que los vehículos se mueven constantemente y están expuestos a variantes de temperatura, de humedad, ¿cierto? Incluso al mismo robo o alteración de estos sensores, ¿sí? Entonces, tienen que ser sensores, dispositivos en capacidad de soportar todas esas condiciones hostiles y además, pues digamos que a pesar de encontrarse bajo esas circunstancias, pues también poder hacer el manejo y el envío de la información sin ninguna afectación, pues grande, ¿sí? Sin que eso afecte su funcionamiento habitual, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, pues bastante interesante la forma como se quiere automatizar y optimizar todos los procesos, ¿no? Sí, igual como les decía, o sea, de hecho, pues ojalá ustedes pues tengan unas buenas ideas que se puedan llegar a implementar, ¿cierto? Y pues que igual, o sea, es un mercado que está creciendo y que pues los campos de acción son bastante diversos, como les decía, o sea, la cuestión es como detectar las necesidades, pero pues obviamente también, digamos, plantear un buen modelo de negocio alrededor de eso. Sí, entonces, pues cada quien en su ámbito, pues está preocupado por su propio cuento, pues, ¿no? Los de transporte están viendo cómo mejoran eso, en la salud están viendo cómo mejoran esas cosas o cómo implementarlo, ¿sí? Entonces ahí es donde entran ustedes, pues ya a ofertar todas esas soluciones.